Dentro de lo que es la fotografía hay principalmente técnicas que se utilizan, que no utilizan la gente de contraste, a diferencia de la tomografía, que para ver nosotros, o la angiografía, ¿no? Por rayos X, por supresión digital, que necesitamos sí o sí un medio de contraste, ¿no? Para poder ver los vasos. En resonancia magnética se aprovecha más bien que hay fenómenos, ¿no? de las estructuras que están dentro de los vasos, ¿no? Como por ejemplo el mismo movimiento de la sangre o fenómenos de flujo, que se van a aprovechar para poder generar señal en la imagen de resonancia, ¿no? Entonces, como nosotros hemos visto en las secuencias T1, por ejemplo, que la sangre aparece sin señal, justamente porque al momento que se hace la lectura ya el tejido que estaba excitado, que era la sangre, se fue a otro plano, ¿no? Y ya no está, ¿no? Y en imágenes de ecogradiente más bien aparecen con hiperseñal, entonces porque el tiempo es más cortito y ahí sí digamos llega a entregar señal a la sangre. Entonces justamente esas características se han aprovechado ajustando los parámetros para crear secuencias netamente angiográficas, ¿no? Por resonancia magnética, y que no necesitan del uso de agente de contraste. Ahora, ¿se puede hacer con agente de contraste? Sí, también se puede hacer, pero por ejemplo vamos a ver primero cómo se realiza sin agente de contraste, ¿no? Entonces, cuando se habla de secuencias angiográficas, se piensa en dos tipos: de las secuencias que son sin agente de contraste y que aprovechan los fenómenos de flujo, ¿no? Esto ya está, ustedes ya lo han revisado, ya se han leído por completo el cómic del canto de los protones, ¿no? Porque hay algunas imágenes que he sacado de ahí, ¿ya? De repente no, de repente llegaron a esa parte donde dice, si no entienden nada, regresa al inicio. Entonces han regresado al inicio varias veces y de ahí no pasa, no, de repente, ¿no? Entonces, vamos a ver, si llegaron a esta parte, de repente ya leyeron un poco sobre eso. Entonces, en los vasos van a existir fenómenos de flujo, ¿no? Básicamente va a haber dos mecanismos, ¿no? Uno es que los espines en movimiento se desplazan más rápido que los espines del tejido estacionario. No es lo mismo tejido estacionario, o sea, órganos que no se mueven, que tejido que está en movimiento, como por ejemplo la sangre. Estos, al estar en movimiento, tienen un desfase más rápido que el tejido estacionario. De ahí que cuando hagamos una lectura en spin echo, no tenemos señal, porque ya se sacaron antes de la señal. Y aparte, además que viajan, están en otro plano de corte ya cuando vamos a hacer la lectura. O sea, mandamos el pulso a radiofrecuencia, ya los excitamos, y cuando vamos a hacer la lectura ya no están ahí, ¿no? Y además se están desfasando más rápido. Eso es una característica. Lo otro es lo que les decía, ¿no? Que entran en el volumen de corte con una magnetización no saturada, ¿no? Por onda de radiofrecuencia, y dan una señal intensa, y los que salen de la imagen no dan. Entonces, pueden venir unos con señal que vienen de otro corte, y puede haber unos que estaban en el corte y ya se fueron, ¿no? Generalmente en spin echo sucede eso, que los que estaban en el corte, al momento de la lectura ya no están. Y en ecogradiente más bien vienen otros de otro corte y los agarramos ahí al momento. Entonces, de estos dos fenómenos, ¿por qué no sale este color? Este color está raro. Está en otro color en mi archivo original, no era agua. No han cambiado. No, sí, ha cambiado. Ya. Bueno, sí se lee, ¿no? Ya. Entonces, de estos dos fenómenos vamos a ver todas estas características. Los flujos rápidos no me dan señal, y los flujos lentos pueden darme señal dependiendo de la velocidad, la aceleración, la entrada y salida del plan de corte. ¿Quiénes tienen flujo más rápido? ¿Quiénes tienen flujo más rápido? ¿Arterias o venas? Arterias. ¿Venas o arterias? Las venas y con las arterias. Ya llevaron ustedes intervencionismo, ¿no? ¿O no han llevado? ¿O ha sido virtual? ¿No? Ha sido virtual la práctica. ¿Qué problema? Ya, entonces, las arterias tienen flujo más rápido. ¿Más o menos cuántos centímetros por segundo? A ver. ¿2? ¿4? 40 centímetros por segundo.
los flujos lentos en los vasos, ¿no? Las venas. ¿Cuántos flujos en las venas? Aprox. 20, 25. 15, 20, a veces hasta 10. No están tan cerca, son menos. ¿Cuántos se terminan? ¿Cuánto demora? ¿Ya? ¿Nunca has visto en televisión cuando sale la sangre en la PETS? ¿No? Ya pues. En un segundo, 40 centímetros avanzó. Es muy rápido. ¿Ya? Entonces, vamos a tener lo que se llama la angio de Renner por tiempo de vuelo. ¿Ya? ¿Qué cosa viene a ser el tiempo de vuelo? ¿Ya? Ese es el nombre que le han dado, ¿no? En realidad es el tiempo de tránsito de la sangre por un volumen de Corr, para hablar en cristiano, ¿no? Porque es tiempo de vuelo, ¿qué tiene que ver con la aviación? Los profesores de la FAP no quieren ese vuelo, no. Emplea en realidad, ese es el tiempo que le han dado, ese es el nombre que le han dado, ¿no? Lo que emplea es un fenómeno de entrada en el plano de corte, ¿no? Y hay un realce paradójico de los protones no saturados que tienen una señal superior a los protones inmóviles. Recuerden que estos se desfasan más rápido, entonces tienen una señal superior a los protones que están inmóviles, que todavía no se desfasan. Y esta técnica se adapta a la sangre que circula a gran velocidad, o sea, a las arterias. ¿Se puede hacer en venas? Sí, también, pero sale mejor en arterias. ¿Ya? Entonces se utiliza sobre todo para hacer angiografía arterial. ¿De qué parte? De la cabeza. Actualmente se están haciendo también algunos equipos por técnica TOF también de vasos del cuello, o sea, de carótidas, ¿no? Pero en todos los equipos está, digamos, utilizándose en angiografía cerebral. Entonces, antes del pulso 90 tenemos esta magnetización, después del pulso tenemos aquí, y luego del segundo pulso tenemos que aquí hay una magnetización mayor que esta de acá. ¿No? Hay un realce. Esto tiene más señal de esto. ¿Por qué? Porque se desfasa más rápido. Entonces, en esta angio de Renner por tiempo de vuelo, ¿no? Tenemos espines no saturados y tenemos voxel estacionario, ¿no? Pero que al momento de hacer la lectura vamos a tener más señal en los espines que están en la sangre que los que están en el voxel estacionario. Entonces, vamos a tener que nosotros ajustar el tiempo de repetición, ¿no? De modo que podamos lograr que el tiempo, ¿no? En el cual la sangre justamente circula por ese volumen de corte, por ese voxel, por ese grosor de corte, ¿no? Coincida más o menos con el tiempo de repetición, y ese tiempo por el cual transita la sangre por ese voxel viene a ser el tiempo de vuelo, o el tiempo de tránsito por la sangre, por el grosor de corte, ¿no? Entonces se va ajustando el tiempo de repetición, ¿no? Para que los hidrógenos de los voxeles estacionarios se relajen por completo y un nuevo pulso de radiofrecuencia va a actuar para una magnetización, ¿no? Que está, digamos, parcialmente saturada, y va a hacer que esto va a hacer que los voxels que vienen en la sangre, ¿no? Los espines que vienen en la sangre y van a entrar al volumen de corte, van a dar una diferencia de señal que sirve justamente para visualizar los vasos. Quiere decir que no es una técnica que solo me deje ver los vasos, sino que vamos a ver los vasos con más intensidad que el tejido que no se mueve. O sea, acá hay una diferencia entre el tejido que se mueve, que es la sangre, versus el tejido que no se mueve. ¿Ya? Entonces, en la imagen vamos a ver también el tejido estacionario, pero con menos señal. Algo así como si lo hubiéramos saturado. ¿Ya? Y vamos a ver la imagen de la sangre, que es la que tiene hiperseñal, ¿no? Y lo que vemos, ojo, es la sangre, no vemos la pared vascular, vemos la hiperseñal de la sangre. ¿Ya? Al igual que tomografía, lo que ustedes ven, como me contaste, es, ¿no? La luz interna. Ustedes no ven la pared. Si quieren ver la pared, tienen que hacer un corte transversal para ver si llega a ver la pared o usar otro método, ¿no? Pero lo que vemos nosotros es, en este caso, también la sangre. ¿Y qué va a depender del flujo? Entonces, como nosotros tenemos
distintos flujos, ¿no?, de la sangre, en distintos sentidos, vamos a tener que planificar cortes que sean perpendiculares al eje de los vasos, ¿ya? En este caso se suelen adquirir estos flujos, estas secuencias arteriales en el cerebro en cortes transversales, ¿ya?, para que vaya transversal al flujo arterial, aunque después se hace un acomodo también con las direcciones del flujo para que todo en otras direcciones también se pueda, pero principalmente se hace en cortes transversales, y vamos a tener que además presaturar los vasos que vienen en sentido contrario. ¿Qué quiere decir? Que vamos a poner un volumen, y ahí comienzan a aparecer estos términos de presaturación. ¿Qué es eso? Es un volumen que nosotros podemos escoger una región para mandar un pulso de radiofrecuencia y saturar ese tejido que no me dé señal cuando yo voy a lanzar luego mi secuencia de pulsos, ¿ya? Que se escoge ya al momento de... es una opción que sirve para saturar señal de un tejido del cual yo quiero que no me aparezca señal. Lo puedo usar para saturar la señal de un vaso, por ejemplo, que me estorba con un artefacto de flujo. Lo puedo usar en este caso para saturar la señal de un flujo que viene en sentido contrario y al momento de hacer la lectura no me aparezca arteria y vena, sino solo arteria, ¿ya? Y lo puedo incluso invertir, yo también puedo tener flujo venoso, lo invierto. Acá si lo pongo acá por debajo, por la dirección de la sangre, saturo arterias. Si lo pongo arriba, saturo, ¿no?, los senos venosos, el seno sagital, y tengo menos señal de las venas. Entonces, se selecciona qué flujo va a ser suprimido con esta banda de presaturación, ¿no?, y se ajusta además el tiempo de repetición según la velocidad que yo voy a utilizar de la sangre. ¿Por qué? Porque tenemos que ajustarnos al tiempo de vuelo, o sea, al tiempo de tránsito de la sangre por el volumen de corte, por el grosor de corte, ¿ya? Entonces, ese es el principio, digamos, de esta técnica. Entonces, en la imagen, vamos a ver nosotros, vamos a ver una imagen donde aparece el tejido estacionario, ¿no? El tejido estacionario que está como si hubiera sido saturado, ¿no? Si le hubiera mandado un pulso de esos de inversión o una técnica de saturación, porque ha saturado todo el día. O sea, todo lo que no se mueve aparece con menos señal. No es que no aparezca, está ahí, todo granuloso, ¿no? Pero los vasos, ¿no?, que contienen la sangre que se está moviendo aparecen con hiperseñal. Entonces es una técnica, ¿no?, angiográfica por resonancia magnética. Diferencias entre hacerlo en un equipo de 1.5 Tesla, miren la cantidad de vasos que vemos en 1.5, miren la cantidad de vasos que vemos. ¿Por qué? Ya saben por qué. Porque el vector de magnetización neta aquí es menor que aquí. Y entonces todo lo que sea imagen, ¿no?, generada con ese vector de magnetización va a ser más intenso. Acá no quiere decir que no esté, está, pero la intensidad es tan intensa que ya se perdió. Acá sí vemos estos vasos. Por eso es que muchos centros o muchos médicos, ¿no?, del área de neurología, neurocirugía, piden estudio de resonancia hecho en 3 Teslas y piden la angiografía en 3 Teslas, no lo piden en 1.5. Dicen, no, me voy a hacer que es más barato. No, señor, piden 3 Teslas, porque ellos saben que la cantidad de vasos que van a ver es mucho mayor que la que se ve en equipo de menos teslaje. Y así no solamente los vasos, sino también la diferencia entre la corteza, entre la sustancia gris y sustancia blanca, y así en estructuras. Incluso hay centros que ya cuentan con bobinas que son más digamos, de mayor cantidad de elementos, ¿no?, de más resolución, ¿no? Y ahí, digamos, incluso las imágenes salen con mucho más intensidad de señal y todo eso, ¿no?, porque son centros especializados, como por ejemplo el Hospital de Ciencias Neurológicas tiene unas bobinas así de 30 y tantos canales para solamente cerebro, ¿no?, mientras que el resto de centros tienen de 8, de 20, ¿no? También neurológicas, ¿no? ¿A quién toca ir a neurológicas? ¿Ya? ¿Nadie va a neurológicas? Ya, ahí tienen bobinas de cerebro, ¿no?, ultra alta resolución, ¿ya? Que van a ver un estudio de todo lo que es neuro, porque es también lo que más hacen, ¿no?, con unas bobinas de radiofrecuencia dedicadas que tienen más cantidad de elementos que en otros centros, ¿no? Por
ahí los han configurado, son un instituto pues, de neurociencia que ahí las imágenes son un poco superiores por el tipo de hardware que tiene, ¿no? Entonces, va a haber diferencias, sí va a haber diferencias, ¿no? Pero lo que debemos reconocer en la imagen por tiempo de vuelo es que el tejido estacionario está presente, con menos señal, pero está. Se ve. No es como una angiografía por sujeción digital que solo ven los vasos, ¿no? Es como cuando hacen la tomografía y están con todo el tejido todavía en el corte, ¿no? Todavía no han hecho el recorte, el MIG o el... No, entonces, ven todo. Esto luego hay que trabajarlo, o sea, hay que meterle tijerita con mouse para que salga bonito y se pueda ver una fotografía ya reconstruida, que es la que a veces sale, ¿no? en los trabajos, ¿no? ¿Qué ventajas tiene esta técnica? Los tiempos de imagen son más o menos razonables, menos de 5 minutos. Bueno, en realidad eso varía, ya depende de qué volumen quieran hacer. Si quieren hacer un volumen casi toda la cabeza, demora un poco más. Ahora con las técnicas de los equipos que vienen con guía, todo eso se está reduciendo y más o menos sí se está haciendo con menos de 5 minutos, para gente 4 minutos, por ahí, ¿no? Pero en el hospital, por ejemplo, demora algo de 7 minutos, ¿ya? 7, 8 minutos, pero es casi toda la cabeza. Desde arterias vertebrales hasta por encima del cuerpo calloso, ¿no? Agarrando toda la circulación del síntoma, ¿no? Toda esa cosa. Algunos hallazgos que hacen desde 5 minutos, pero solamente es en polígono y nada más. Entonces, es sensible al flujo lento y tiene una sensibilidad reducida, ¿no? Al espacio que aboca, ¿no? O sea, y vamos a tener tejido estacionario, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué desventajas tenemos? Bueno, también tiene desventajas, ¿no? Es sensible a efectos externos. O sea, si hay un tejido con tiempo de relajación muy corto, va a aparecer con hiperseñal, como estamos en T1, ¿no? Entonces las lesiones hemorrágicas podrían simular un vaso. ¿Ya? Una lesión hemorrágica podría simular un vaso. Cualquier flujo, ¿no? Puede estar saturado junto con el tejido de fondo también, hay saturación del flujo en el plano. Y el realce solamente se limita al flujo que ingresa al campo de visión, que es un flujo de muy alta velocidad.